El iPhone 3G. Esperen un momento. ¿No se suponía que sea el iPhone 2? ¿Cuándo saltamos al 3? Pero bien, el iPhone 3G es el segundo en la cronología del iPhone. Es llamado así porque tiene la red 3G y a partir de su salida, el antecesor, el iPhone 1, pasó a ser llamado iPhone 2G, ya que utilizaba la red 2G. Fue implementado por Steve Jobs el 11 de junio de 2008 y lanzado a la venta el 31 de julio del mismo año, con un precio de $500 o $600 en función de su almacenamiento. Mi nombre es Juan Osi y esto es Ay Manzana. Este nuevo iPhone se destacó en el cambio externo que tuvo su sucesor, sustituyendo la carcasa de aluminio por un nuevo acabado más grueso de plástico disponible en colores blanco y negro. En cuanto a hardware, la velocidad de conexión mejoró, ya que se reemplazó el sistema EDGE por el 3G, norma que permite una mayor tasa de velocidad en transacción de datos para teléfonos móviles. Sus especificaciones son las siguientes. Una pantalla 3.5 pulgadas con una resolución de 480 x 320 píxeles. Una capacidad de almacenamiento de 8 o 16 GB y una RAM de 128 MB. Un sistema operativo iPhone OS 2.0. Su cámara era de 2 megapíxeles. Su procesador era un Samsung S5L 8900 ARM11. Ahora, unas curiosidades. Este fue el primero que implementó la App Store, una tienda que permite la instalación de apps de terceros. Esto abrió un nuevo mundo de posibilidades, ya que los desarrolladores podrían crear sus apps para teléfono y venderlas. También fue el primero en incluir la tecnología GPS, lo que permitió la utilización de aplicaciones de navegación y geolocalización. Fue lanzado en varios países al mismo tiempo: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Otra cosa que fue pionera es que se comenzó a poner una letra para crear un sucesor del iPhone, en este caso el iPhone 3GS. El iPhone 3G fue descontinuado el 9 de marzo de 2011. El modelo iPhone 3GS fue lanzado el 19 de junio de 2019. La S en su nombre significa Speed, esto ya que las mejoras que trae este teléfono eran el rendimiento. Para lograr una mejora de rendimiento se cambió el procesador, ahora se trataba de un Samsung ARM Cortex A8, con lo que aumentó su eficacia a los 600 MHz. También la RAM fue aumentada, pasando de 128 a 256 MB. El iPhone 3GS también tuvo un modelo que tenía un almacenamiento de 16 GB. El precio de este era de los $600, aumentando su precio en función de su capacidad. Una última diferencia con el iPhone 3G fue en su cámara. El iPhone 3GS tenía una cámara de 3.2 megapíxeles. Una de las características más alabanzas de este modelo fue el incremento de la potencia y la duración de la batería. Por parte de las novedades, el modelo S tenía un compás digital, un sensor magnético que permite a las aplicaciones determinar la orientación y la dirección del dispositivo. Aún con las mejoras, tal vez se pasaron con la potencia, ya que varias reseñas decían que el teléfono se sobrecalentaba. Apple recomendó no poner el teléfono en superficies calientes. El iPhone 3GS ha sido de los pocos iPhones que admite 4 generaciones de iOS. Fue descontinuado el 12 de septiembre de 2012. En conclusión, no es la única vez que Apple se salta un número, y nunca compres un iPhone 3GS pirata, a menos que te quieras quedar sin dedos o hacer un atentado. Te ha hablado Juan Osi y esto fue Ay Manzana. Aquí te dejamos otros videos que podrían interesarte. Sin más que decir, nos vemos en otro video.